En la academia militar más temida de la galaxia, una cadete humana cambió las tornas tan rápido que no solo ganó la batalla, sino que reescribió las reglas de la guerra. La profesora Keltani chasqueó las mandíbulas en lo que parecía un suspiro entre la especie Santari. Otro día, otro dolor de cabeza truncó la última iniciativa de diversidad de la Academia Militar Galáctica. Examinó su aula de xenobiología con sus 4 ojos compuestos, observando la habitual colección de jóvenes aspirantes militares de toda la galaxia. Allí estaban los gemelos Claxon, Yip y Yap, apiñados en la última fila, sus cuerpos cristalinos refractando las luces del techo como prismas vivientes. Estudiantes bastante brillantes, en realidad, aunque tenían la molesta costumbre de terminar las frases de los demás con una perfecta resonancia armónica. La delegación Trinody se sentó en su sección central habitual, con sus cabezas de escamas azules balanceándose mientras tomaban notas con precisión mecánica. Buenos soldados, los Trinody. Cumplían órdenes sin rechistar, nunca causaban problemas. Luego estaban los Vortax. La mirada secundaria de Keltani se centró en los 4 brutos corpulentos despatarrados en la primera fila como si fueran los dueños del lugar. Gornix, el autoproclamado líder, estaba ocupado afilando sus garras en la superficie del escritorio, dejando profundas marcas en el polímero reforzado. Sus compañeros Tulak, Vex y Zando reían disimuladamente con cada rasguño, sus voces retumbando como truenos distantes. Con casi 3 metros de altura y con la complexión de una máquina de asedio ambulante, el Vortax había sido el principal especialista en combate de la Academia durante décadas. Su mundo natal, Crex Prime, era famoso por producir guerreros capaces de atravesar las placas de los cascos con sus dientes y consideraba el combate cuerpo a cuerpo una forma de expresión artística. Habían gobernado la jerarquía social de la Academia con puños de hierro y dientes afilados como navajas hasta hacía 3 meses. Fue entonces cuando llegaron los humanos. La mirada de Keltani se desvió hacia la causa de sus problemas digestivos, Maya Torres. Los humanos estaban sentados solos en el rincón más alejado. Como de costumbre, su pequeña figura casi se perdía entre los enormes escritorios, diseñados para especies más grandes. Parecía, bueno, risiblemente frágil, con apenas 1,7 metros de altura y un peso de unos 65 kilogramos, empapada en el suelo. Maya parecía estar hecha de los mismos materiales básicos que una brisa fresca. Llevaba el pelo castaño recogido en lo que los humanos llamaban una coleta. Y sus ojos oscuros parecían perpetuamente entrecerrados, como si luchara contra el sueño, el dolor o el aburrimiento. Y ese era el problema. Maya Torres era lo que los administradores de la Academia llamaban eufemísticamente académicamente dotada, pero socialmente desafiante. Jugando al nivel galáctico, era una sabelotodo que trataba cada lección como un insulto personal a su inteligencia. Había sacado la máxima nota en todos los exámenes teóricos, completado simulacros de combate que habían dejado perplejos a oficiales veteranos, y en una ocasión, corrigió las matemáticas del profesor Volvin durante una clase de planificación táctica. Delante de toda la clase de estrategia avanzada. A los Vortax no les había hecho gracia ser eclipsados por lo que llamaban el mono rosa. Hoy cubriremos las ventajas y desventajas fisiológicas de varias especies en combate, anunció Keltani. El traductor convierte sus clics y silbidos en lenguaje comprensible. Por favor, vayan al capítulo 47 de sus textos de biología táctica. Un gruñido colectivo se elevó entre los cadetes reunidos. Maya, como era de esperar, ni siquiera abrió su libro. Ya conocía el material. Probablemente lo había memorizado y seguramente iba 3 capítulos por delante de todos los demás. La enorme cabeza de Gornix giró hacia el humano. Sus ojos amarillos brillaban con malicia. Se inclinó y susurró algo a sus compañeros de manada que los hizo reír a carcajadas, con esa voz grave y amenazante que hacía que las especies más pequeñas buscaran salidas cercanas. Maya, por su parte, observaba por la ventana reforzada los campos de entrenamiento de la academia,
aparentemente fascinada por la visión de los drones de mantenimiento podando los jardines ceremoniales. Su expresión permaneció completamente neutral. Pero Keltani notó la ligera tensión en sus hombros. La profesora ya había visto esa mirada antes, durante sus años estudiando el comportamiento de los depredadores en mundos fronterizos. Era la misma expresión que mostraba un gato Nexu dormido justo antes de decidir que valía la pena matar algo. Iba a ser un día muy largo. 2 horas después, Keltani empezaba a pensar que el universo tenía un sentido del humor particularmente retorcido. El ejercicio práctico de combate se desarrollaba con fluidez, casi con sospecha. Los cadetes estaban emparejados en las instalaciones principales de entrenamiento de la academia, un espacio cavernoso lleno de campos de gravedad ajustables, generadores holográficos de terreno y suficiente equipo de seguridad para proteger una pequeña luna. Cada especie probaba sus ventajas naturales de combate contra oponentes simulados, mientras que Keltani supervisaba su progreso desde la plataforma de observación. Los gemelos Claxon demostraban su capacidad para refractar armas de energía a través de sus cuerpos cristalinos, convirtiéndose en prismas vivientes de destrucción. Los Trinody practicaban sus formaciones de combate sincronizadas, moviéndose con la fluida precisión de un banco de peces depredadores. Incluso los habitualmente torpes cadetes Belgari conseguían no tropezar con sus propios tentáculos por una vez. Y entonces, la cápsula de entrenamiento del cadete Taurus se apagó. Un fallo de equipo en la sección 7 anunció la IA de la instalación con su tono exasperantemente alegre. Todos los protocolos de seguridad se han suspendido temporalmente en esa zona mientras los drones de mantenimiento investigan el problema. Las mandíbulas de Keltani chasquearon con fastidio. Se suponía que estas cápsulas de entrenamiento eran las más avanzadas de la galaxia, con tasas de fallo medidas en partes por billón. ¿Qué probabilidades había de que la cápsula de Maya fallara durante un ejercicio de combate? Al parecer, eran casi las mismas que encontrar a los 4 cadetes Vortak ofreciéndose repentinamente como voluntarios para tareas de mantenimiento en la sección 7. El profesor llamó al teniente Briggs por el sistema de comunicaciones, con la voz entrecortada por la estática. Lo necesitamos en la oficina de administración inmediatamente. Ha habido un incidente con la delegación andromedana. Keltani dudó, mientras sus ojos compuestos pasaban del panel de comunicaciones a la sección 7 oscurecida. El momento era inoportuno. Pero los andromedanos eran notoriamente volátiles, y sus rabietas diplomáticas podían paralizar la academia entera durante semanas. Enseguida voy, respondió ella, moviéndose ya hacia la salida. Continúen con sus ejercicios, cadetes. Regreso enseguida. Se detuvo en la puerta, mirando hacia la sala de entrenamiento. Todo parecía normal. Los demás cadetes estaban concentrados en sus ejercicios. Las instalaciones zumbaban con su habitual ruido de fondo de armas cargándose y ajustando campos de gravedad, y la sección 7 permanecía ominosamente silenciosa. Quizás estaba siendo paranoica. Dentro de la oscura cápsula de entrenamiento, Maya Torres permaneció inmóvil mientras 4 enormes sombras convergían en su posición. El Vortax había calculado esto a la perfección. Tenía que admitirlo. Sin testigos, sin grabadoras, y sin ningún profesor que interfiriera en su pequeño accidente. Vaya, 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 rugió Gornix, con su voz cargada con el gruñido distintivo que lo identificaba como líder de la manada. Miren lo que encontramos merodeando en la oscuridad. El famoso prodigio humano. Los otros 3 se desplegaron en una formación practicada, cortando cualquier ruta de escape posible. No es que Maya estuviera particularmente interesada en escapar. Se había estado preguntando cuándo finalmente tendrían el coraje para esta confrontación. ¿Sabes, mono rosa?, continuó Tulak, flexionando garras capaces de perforar el blindaje del casco de la nave estelar. Hemos sido muy pacientes contigo. Mucho. Comprensión de las limitaciones de tu especie. Repitió Maya, su tono transmitía todo el entusiasmo de alguien leyendo una lista de compras. Bien. Beck se acercó,
su enorme cuerpo bloqueando la poca iluminación de emergencia que seguía funcionando. Nos avergonzaste frente a toda la academia. Nos hiciste quedar como tontos con tus comentarios insensatos. Yo no te hice quedar mal, respondió Maya con calma, cambiando su peso casi imperceptiblemente. Lo logran ustedes solos. Zando gruñó, mostrando hileras de dientes diseñados para desgarrar hueso y cartílago. Sigues hablando así, ¿verdad? Bueno, estamos aquí para enseñarte algo de respeto, humano. Un poco de miedo a los superiores. Maya ladeó la cabeza ligeramente, estudiando a los 4 alienígenas con el interés clínico de un xenobiólogo que examina especímenes particularmente agresivos. Los Vortax eran impresionantes, supuso. Cada uno la superaba en peso al menos por un factor de 4, poseían armas naturales capaces de cortar materiales reforzados y habían sido criados para la guerra a lo largo de incontables generaciones. Además, se movían con la sutileza táctica de un impacto de meteorito. Miedo, reflexionó, haciendo rodar la palabra como si la estuviera saboreando. Es un concepto interesante. Dime, ¿quién de ustedes quiere ir primero? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. 4 pares de ojos depredadores brillaban en la oscuridad, mientras Maya Taurus permanecía inmóvil en el centro del círculo, con el aspecto de estar esperando a que comenzara una clase particularmente aburrida. Gornix hizo crujir los nudillos. El sonido resonó por la cámara oscura como huesos rotos. Todos nosotros, mono rosa. Todos a la vez. Lo que sucediera a continuación sería analizado, reanalizado y estudiado en academias militares de toda la galaxia durante décadas. Las grabaciones de seguridad se ralentizarían a desgloses fotograma a fotograma. Los datos biométricos serían examinados por xenobiólogos y los expertos tácticos escribirían disertaciones completas sobre esos 12 segundos que redefinieron la comprensión general de las capacidades de combate humanas. Pero en ese momento, todo lo que Gornix vio fue un pequeño bípedo de aspecto frágil que finalmente se había quedado sin comentarios ingeniosos. En segundo lugar, Gornix se abalanzó sobre él con la carga aplastante que tanto había servido a su especie durante milenios. 3 metros de máquina de matar diseñada, moviéndose lo suficientemente rápido como para derrumbar la pared reforzada de un búnker. Sus garras se extendieron, apuntando a lo que supuso que sería un golpe fácil e incapacitante en el hombro humano. Maya Torres se hizo a un lado. No saltó, no rodó, no se apartó desesperadamente. Simplemente cambió su peso y giró el torso 6 grados a la izquierda. Las garras de Gornix silbaron en el aire vacío mientras su impulso lo llevaba más allá de ella como un transporte de mercancías con los frenos fallados. La mano derecha de Maya se alzó en lo que parecía un gesto casual, con los dedos extendidos, y lo golpeó en la garganta, justo debajo de sus cuerdas vocales primarias. El golpe duró quizás 3 décimas de segundo. El impulso de Gornix hizo el resto. La considerable masa del Vortax, combinada con la fuerza aplicada con precisión a su laringe, lo envió contra la pared del fondo con suficiente impacto como para romper el polímero reforzado. Se desplomó en el suelo, emitiendo sonidos como un procesador atmosférico desinflándose. Del segundo 2 al cuarto, Tulak y Vex atacaron simultáneamente desde flancos opuestos, un movimiento de pinza que debería haber atrapado a cualquier oponente entre golpes demoledores. Tulak blandió su enorme puño en un arco diseñado para pulverizar costillas, mientras que Vex se abalanzó bajo con un zarpazo barrido dirigido a los isquiotibiales. Maya se agachó, desafiando varias leyes de la física, dejando que el puñetazo de Tulak pasara inofensivo por encima de su cabeza. Al descender, extendió la pierna izquierda con un movimiento tan fluido que parecía coreografiado, alcanzando el tobillo de Vex a mitad del golpe. El propio impulso de ataque del Vortax se convirtió en su enemigo, ya que el barrido de Maya lo envió rodando de lado hacia el camino de Tulak. Los 2 alienígenas chocaron con un sonido similar al de una pequeña nave espacial al estrellarse. Pero Maya aún no había terminado con ellos. Al impactar Vex contra el suelo, el codo derecho de Maya impactó justo en el punto de presión donde su cuello se unía al hombro.
El golpe fue asestado con precisión quirúrgica, apuntando al grupo nervioso que controlaba la función motora en la fisiología Vortax. Beck se quedó inerte al instante, con su sistema nervioso temporalmente desconectado de su estructura muscular. Tulak, aún tambaleándose por la colisión, se encontró frente a una humana que, de alguna manera, se había puesto de pie y ahora estaba dentro de su guardia. El golpe de palma de Maya lo alcanzó justo debajo del esternón, impactando el equivalente Vortac a un plexo solar con la fuerza suficiente para interrumpirle la respiración por completo. Mientras se doblaba, jadeando, su rodilla se alzó para impactar su rostro descendente con precisión matemática. El impacto hizo que Tulak se desplomara hacia atrás, inconsciente, antes de caer al suelo. Entre el quinto y el octavo segundo, Zando, el más grande y posiblemente el más feroz de los cuatro, se había quedado atrás para observar las tácticas de su compañero de manada. También era el más listo, lo que significaba que acababa de ver a un humano de 65 kilogramos desmantelar a 3 guerreros Vortac como si fueran muñecos de entrenamiento. Su respuesta fue abandonar toda pretensión de combate honorable y buscar su arma de repuesto, un cortador de plasma camuflado en una herramienta de mantenimiento estándar. Ilegal en el entrenamiento de la academia, pero perfectamente letal. Maya vio el arma emerger del cinturón de Zando y su expresión cambió ligeramente, pasando de la tolerancia de la Junta a algo cercano al interés. El cortador de plasma cobró vida con un zumbido, su campo de energía capaz de cortar una armadura de batalla como si fuera papel de seda. Zando atacó el arma hacia adelante, en lo que debería haber sido un golpe mortal. Maya le atrapó la muñeca. No lo agarró, no lo bloqueó, no lo desvió. Simplemente extendió la mano y detuvo su brazo atacante como si estuviera atrapando una pelota lanzada. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Zando con lo que pareció una suave presión, pero el rugido agonizante del Vortac sugirió lo contrario. El cortador de plasma cayó al suelo con un estrépito cuando Maya aplicó una palanca que giró la propia anatomía de Zando en su contra. Giró sobre su pie izquierdo, usando el brazo atrapado como punto de apoyo, y envió a los 200 kilogramos de guerreros Vortac por los aires en un arco perfecto. Aterrizó con un estruendo atronador que sacudió el polvo del techo, con el brazo doblado en un ángulo que sugería que varias articulaciones importantes habían decidido reubicarse. Entre el 9 y el 12, Maya Torres se encontraba en el centro de la cápsula de entrenamiento, rodeada de 4 Vortacs inconscientes o incapacitados, pero respiraba con normalidad y parecía ligeramente molesta porque su uniforme se había arrugado. Miró su cronómetro, frunció el ceño ligeramente y comenzó a alisarse la cola de caballo. Fue entonces cuando la profesora Keltani regresó de su reunión de emergencia y encontró sus instalaciones de entrenamiento con el aspecto de las secuelas de una pequeña guerra. La luz de emergencia centelleaba en la escena, iluminando a los Vortacs que gemían, dispersos por la cámara como juguetes abandonados. Los 4 ojos compuestos de la profesora trabajaban de forma independiente, intentando procesar lo que veía, mientras su traductor se esforzaba por traducir sus chasquidos y silbidos de sorpresa a un lenguaje coherente. En una emergencia médica en la sección 7, Maya intervino para ayudar, con el mismo tono de voz informal que usaba al responder preguntas sobre teoría táctica. Casos de trauma múltiple que requerían atención inmediata. Las mandíbulas de Keltani se abrieron y cerraron silenciosamente durante varios segundos antes de que su entrenamiento comenzara. Equipo médico al centro de entrenamiento, sección 7, prioridad de emergencia, logró articular con voz ronca en su comunicador. Traigan camillas. Varias camillas. Mientras las alarmas médicas comenzaban a sonar por toda la academia, Maya Torres caminó tranquilamente hacia la salida, caminando con cuidado entre los restos de lo que una vez fueron 4 de los especialistas de combate más temidos de la academia. Profesor, dijo cortésmente al pasar junto a Keltani, creo que la avería de mi equipo se ha solucionado. La oficina del comandante Briggs había presenciado numerosas audiencias disciplinarias a lo largo de los años, pero ninguna como esta. El administrador altariano estaba sentado tras su enorme escritorio,
con la cabeza de escamas azules girando entre múltiples pantallas que mostraban informes médicos, grabaciones de seguridad y datos de análisis de incidentes. Sus branquias vibraban con lo que cualquiera familiarizado con la fisiología altariana reconocería como una agitación extrema. «Repítalo», ordenó, con la autoridad de quien había comandado cruceros de batalla antes de aceptar este puesto académico supuestamente pacífico. La pantalla holográfica se encendió, mostrando el incidente de la cápsula de entrenamiento desde 6 ángulos diferentes. Cuando la operación redujo la velocidad a 1/4, la grabación era difícil de seguir. Maya Torres se movía con una fluida eficiencia que parecía desdibujar la línea entre violencia y maestría. «Análisis completo, señor», informó la especialista técnica Breen. Sus cuerdas vocales Trinody producían el tono preciso e impasible por el que se conocía a su especie. Revisar las grabaciones de combate fotograma a fotograma revela varios patrones inquietantes. El doctor Marin, director médico de la academia, movió sus tentáculos con nerviosismo mientras consultaba su tableta de datos. El anciano Belgari había tratado heridas de combate durante más de 40 años, pero estos casos lo tenían realmente desconcertado. «La precisión es lo que más me preocupa», continuó el doctor Marin, con la voz cargada de preocupación profesional. Cada golpe fue asestado con precisión quirúrgica. El trauma laríngeo del cadete Gornix apuntó exactamente al punto de presión necesario para incapacitar la vocalización sin causar daño permanente. El ataque al grupo nervioso del cadete Vex requirió un profundo conocimiento de la anatomía Vortak, algo que no se cubre hasta los cursos avanzados de xenobiología. El comandante Briggs detuvo la grabación en el momento en que Maya agarró la muñeca de Zando. La computadora analizó la fuerza aplicada a la extremidad del cadete Zando durante esta inmovilización. La IA de la academia procesó los datos biométricos con eficiencia clínica. Fuerza aplicada, aproximadamente 180 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para inmovilizar a un guerrero Vortak, manteniéndose muy por debajo del umbral de daño articular permanente. Precisión óptima, 99,7%. 99,7%, repitió Briggs lentamente, lo que significa que calculó con exactitud cuánta fuerza aplicar para incapacitar sin matar. Correcto, señor. El análisis sugiere que la cadete Torres conocía a la perfección las limitaciones fisiológicas de los Vortak y ajustó su respuesta en consecuencia. El especialista técnico Breen extrajo datos adicionales. Señor, he estado revisando otros registros militares humanos en nuestra base de datos. Lo que presenciamos parece concordar con la doctrina de los médicos de fuerza mínima necesaria, utilizada por las unidades de operaciones especiales terrestres. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de las unidades de procesamiento y el sonido distante del transporte médico que aún trasladaba a los Vortaks heridos a la enfermería. El doctor Marin volvió a consultar sus notas. He entrevistado al equipo médico que atendía a los cadetes heridos. Se espera que los 4 se recuperen por completo en 2 semanas. Sin daños permanentes, sin lesiones que pongan en peligro su vida. Es casi como si se estuviera conteniendo, la comandante Briggs terminó con gravedad. Considerablemente, señor. Según nuestras bases de datos de xenobiología, los humanos poseen capacidades físicas significativamente mayores de lo que sugiere su apariencia. Estructura ósea densa, sistemas orgánicos redundantes, factores de curación mejorados. Si la cadete Torres hubiera pretendido usar fuerza letal, Briggs no necesitó que el médico terminara esa frase. Las grabaciones de seguridad dejaron clarísimo que Maya Torres podría haber matado a los 4 Vortaks en esos mismos 12 segundos, probablemente sin despeinarse. Computadora, acceso a registros de entrenamiento militar terrestre. Clasificación, programa de intercambio de personal aliado. Un nuevo conjunto de flujos de datos se materializó en la pantalla holográfica. Vídeos de entrenamiento de combate de diversas tecnologías militares de la Tierra mostraban humanos
Soldados humanos se entrenaban rutinariamente para luchar contra oponentes armados con armas de energía, usando únicamente sus manos desnudas. Practicaban lo que se llama combate cuerpo a cuerpo en escenarios que cualquier estratega militar racional consideraría misiones suicidas. Lo más inquietante de todas estas técnicas se consideraba entrenamiento básico, no habilidades avanzadas de operaciones especiales. En las 7 lunas de Altair, susurró Briggs, observando a un instructor humano demostrar 17 maneras diferentes de incapacitar a un enemigo simulado en menos de 5 segundos. ¿Qué clase de mundo produce guerreros como este? La especialista técnica Breen había estado realizando su propia investigación. Señor, he accedido a estudios geológicos y biológicos de la Tierra. El planeta está clasificado como un mundo mortal de clase 12. Gravedad 1,3 veces superior al estándar galáctico. Composición atmosférica altamente reactiva. Depredadores nativos que cazan en manadas coordinadas. Toda la historia evolutiva parece diseñada para producir superdepredadores. Y los invitamos a unirse a nuestra academia militar, observó el Dr. Marin con la indiferencia profesional que le otorgaban décadas de atender bajas. Básicamente, reclutamos una especie de armas vivientes y nos mostramos sorprendidos cuando demostraron sus capacidades. El comandante Briggs volvió a estudiar los informes médicos. 4 de los especialistas en combate más temidos de la academia, hospitalizados por lo que parecía ser un adolescente aburrido, que ni siquiera había sudado. Las implicaciones eran asombrosas. Computadora, ¿cuántos cadetes humanos hay actualmente inscritos en los programas de las academias militares galácticas? 17 humanos participan activamente en diversos programas de la galaxia. Señor. Además, 43 solicitudes están pendientes de aprobación para el ingreso del próximo trimestre. Las branquias del comandante volvieron a vibrar mientras procesaba la información. 60 posibles Maya torres, repartidas por instalaciones militares del espacio aliado, cada una con capacidades de combate que hacían que los guerreros veteranos parecieran novatos. Señor, el especialista técnico Breen interrumpió sus pensamientos. Hay algo más. He estado monitoreando las comunicaciones entre academias. Otras 3 instalaciones han reportado incidentes similares con cadetes humanos durante el último mes. Neutralización no fatal, pero altamente efectiva, de situaciones agresivas. Todos se están conteniendo, se dio cuenta Briggs con creciente alarma. Todos y cada uno de ellos operan bajo algún tipo de protocolo de restricción. El Dr. Marin asintió con gravedad. La pregunta es, ¿qué pasa si deciden dejar de contenerse? Fuera de la oficina del comandante, Maya Torres estaba sentada pacientemente en la sala de espera, leyendo un libro de texto avanzado de mecánica cuántica y mirando ocasionalmente su cronómetro. Parecía completamente inconsciente de que su demostración de 12 segundos acababa de desencadenar la mayor revisión de política militar en la historia galáctica. La sesión de emergencia de la Junta de la Academia se reunió 6 horas después de lo que los historiadores luego llamarían el incidente de Torres. Representantes de 12 especies diferentes se reunieron en la sala de conferencias segura. Sus diversas formas de agitación creaban una sinfonía de clics, silbidos, gruñidos, grandes resonancias armónicas que los traductores universales se esforzaban por procesar con coherencia. El almirante Ketbar, un distinguido Santari que había comandado flotas durante los conflictos de Rigel, declaró la reunión con un brusco chasquido. Estamos aquí para abordar lo que la División de Inteligencia ha clasificado como una posible amenaza a la seguridad de las operaciones de la Academia. Comandante Briggs, su informe. Briggs activó la pantalla holográfica central, mostrando el rendimiento de combate de Maya con toda su aterradora eficacia. Estimados colegas, nos enfrentamos a algo sin precedentes. Un solo cadete humano ha demostrado capacidades de combate que superan nuestra comprensión de lo que creíamos posible para su especie. El general Tags, un imponente Vortak cuya propia especie acababa de ser humillada, expresó su descontento. Mi pueblo ha sido guerrero durante 10.000 años.
Hemos conquistado 17 sistemas estelares solo mediante la destreza marcial. ¿Y me estás diciendo eso? Ese mono rosa es superior a nuestros mejores cadetes. No superior, general, corrigió la doctora. Yolani, la jefa de sinopsis de la academia. Evolucionaron de manera diferente. La clasificación de la Tierra como un mundo muerto significa que los humanos se desarrollaron bajo presiones evolutivas que apenas podemos comprender. Son, literalmente, supervivientes natos. Mientras tanto, en una sala de conferencias más pequeña al final del pasillo, Maya Torres se sentó frente al profesor Kelfani para lo que la academia llamó eufemísticamente un informe posterior al incidente. El humano parecía notablemente relajado para alguien que acababa de redefinir la doctrina del combate interespecies. Entonces, comenzó la cadete Torres Keltani, su traductora modulando cuidadosamente sus chasquidos nerviosos en una pregunta profesional. ¿Le importaría explicar sus acciones durante el ejercicio de entrenamiento? Maya se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera logró transmitir tanto indiferencia como leve molestia. 4 estudiantes intentaron agredirme durante una emboscada planeada. Me defendí usando los protocolos de fuerza mínima necesaria, como se describe en la sección 7.3 del Manual de Ética de Combate de la Academia. Fuerza mínima necesaria, repitió Keltani lentamente. Hospitalizaste a 4 guerreros Vortak en 12 segundos. Estarán bien en 2 semanas, respondió Maya con naturalidad. Fui muy cuidadosa con la ubicación del golpe y la aplicación de la fuerza. Procedimientos estándar de desescalada, en realidad. Los ojos compuestos de la profesora trabajaron independientemente mientras procesaba esta admisión casual. ¿Estándar? ¿Desescalada? Claro. La doctrina militar humana básica enfatiza la respuesta proporcional y la resolución de conflictos con mínimas bajas. Lo llamamos hablar en voz baja y portar un gran garrote. La idea es terminar las hostilidades rápida y decisivamente, preservando la opción de futuras relaciones diplomáticas. Keltani tomó notas rápidas en su bloc de datos, aunque sospechaba que su carrera académica estaba a punto de dar un giro muy interesante. ¿Y este entrenamiento es común entre tu especie? Oh, esto solo era defensa personal básica, dijo Maya, con un gesto de desdén. Es decir, no soy de las fuerzas especiales ni nada por el estilo. Solo un entrenamiento militar regular antes de solicitar el programa de intercambio de la academia. De vuelta en la sala principal de conferencias, la Junta llegaba a conclusiones incómodas sobre el lugar de la humanidad en la estructura militar galáctica. Las implicaciones son claras, decía la almirante Ketbar, con sus mandíbulas resonando en lo que su especie consideraba una profunda reflexión. Si su entrenamiento básico produce guerreros capaces de neutralizar a nuestros especialistas de combate de élite, ¿qué crea su entrenamiento avanzado? La doctora Yulani había estado revisando documentos militares humanos clasificados durante toda la reunión. Según estos archivos, los humanos mantienen unidades especializadas llamadas Fuerzas de Operaciones Especiales que se someten a regímenes de entrenamiento que duran varios años. Sus capacidades están extensamente censuradas. ¿Significado?, exigió el general Dox. Significado que ni siquiera los humanos quieren que sepamos lo que pueden hacer sus soldados de élite. La votación, cuando se produjo, fue unánime a pesar de que cada especie representada se había tomado por razones completamente diferentes. Moción aprobada. La votación, anunció la almirante Ketbar. La inscripción de humanos en los programas de las academias militares galácticas no solo continuará, sino que se ampliará. Sin embargo, a todos los cadetes humanos se les asignarán enlaces diplomáticos personales y se les exigirá asistir a talleres obligatorios sobre sensibilidad cultural en situaciones de combate. Traducción. Eran demasiado peligrosos para rechazarlos y demasiado valiosos para desperdiciarlos, pero alguien tenía que ser capaz de hacerlo. Para enseñarles a no iniciar accidentalmente guerras interestelares durante los ejercicios de entrenamiento. En su sala de informes,
Maya Torres volvió a consultar su cronómetro y suspiró. Iba a llegar tarde a su clase de cartografía estelar avanzada y el profesor Belten se ponía de mal humor cuando los estudiantes llegaban tarde. Algunas cosas, al parecer, eran universales. 3 semanas después, la profesora Kelteni se presentó de nuevo ante su clase de xenobiología, pero todo había cambiado. Los escritorios reforzados habían sido reemplazados por muebles modulares que podían reorganizarse rápidamente para adaptarse a las necesidades culturales. Sus sensores de advertencia se habían instalado en toda la instalación, programados para detectar niveles elevados de hormonas del estrés y la liberación de feromonas agresivas. Lo más revelador era que un letrero amarillo brillante cerca de la entrada decía: «Recuerden, los humanos son amigos, no bocadillos». La dinámica de la clase también había cambiado drásticamente. Los gemelos Claxon acudían a Maya en busca de ayuda con sus estudios tácticos. Sus cuerpos cristalinos refractaban patrones de luz nerviosos cada vez que ella les ofrecía información sobre combate. La delegación Trinody había comenzado a incorporar la filosofía militar humana a sus formaciones sincronizadas, con resultados dispares pero intrigantes. Los 4 Vortax habían regresado de su baja médica notablemente cambiados. Atrás quedaron su fanfarronería y su postura territorial. En cambio, trataban a Maya con el respeto que suele reservarse para la munición sin detonar. Gornix incluso le había traído café del economato de la academia, aunque se cuidaba de acercarse despacio y anunciar su presencia con suficiente antelación. «Hoy hablaremos de las relaciones simbióticas en la cooperación interespecies», anunció Kelteni, con un chasquido de mandíbulas casi divertido. «Cadete Torres, ¿podría darme un ejemplo?» Maya levantó la vista de sus notas. Cadete Torres consideró la pregunta con su habitual expresión pensativa y señaló al Vortax. «Bueno, profesor, podría decirse que Gornix y yo hemos llegado a un acuerdo mutuamente beneficioso. Él practica técnicas para evitar conflictos, y yo practico no romperle la laringe accidentalmente». La clase entera estalló en lo que generosamente podría llamarse risas, aunque sonaba más como una colección de animales exóticos de granja asustados por un trueno. Kelteni reflexionó sobre cuánto había evolucionado su comprensión en tan solo 3 semanas. Al principio, había visto a los humanos como una curiosidad, quizás incluso una desventaja en el diverso entorno de la academia. Ahora se daba cuenta de que representaban algo mucho más significativo. La prueba de que los mundos más peligrosos de la galaxia podían producir no solo depredadores ápice, sino diplomáticos ápice. Después de todo, nada fomentaba la negociación pacífica tanto como la certeza de que tu oponente podría desmantelarte en 12 segundos, pero decidía no hacerlo. Mientras Maya Torres recogía sus libros y se dirigía a su siguiente clase, caminando por pasillos llenos de seres que ahora entendían exactamente qué significaba la diplomacia de los mundos de la muerte, la profesora Kelteni anotó en su diario: «Hipótesis confirmada. Los tratados de paz más efectivos los escriben aquellos capaces de poner fin a las guerras». La academia había encontrado a sus embajadores perfectos. Resultó que eran aterradores.